aplauso. Se encuentra con nosotros la señora Gina, una amiga y gente cercana igual al licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien el cual nos va a dirigir unas breves palabras. Gracias, fuerte el aplauso para Gina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Balancán, qué bárbaro, qué alegría poder estar con ustedes. Pueblo hermoso, ríos bellos y bueno, turismo para todos. De verdad, muchísimas gracias por recibirnos con este cálido aplauso, pero pues no es para nosotros. La verdad que es para el licenciado Andrés Manuel. Ya ven qué guapo tenemos a nuestro líder. Pero nada más es guapo, es un hombre trabajador, luchador, que nunca ha parado de sacar adelante sus ideales, y su ideal es que el pueblo sea rico. Y nosotros tenemos todo para hacerlo. Tabasco es un pueblo rico y más los tabasqueños. Espero que este próximo... ¿Me subo? ¿A dónde me subo? Más fuerte, ¿no me oyes? Con esta voz que tengo no me oyes. Bueno, ok. Tabasco levanta la mano todo para ser rico y para ser, por supuesto, un pueblo en paz. Lo único que tenemos que hacer es hacernos respetar y ya no permitir que sigan el saqueo que toda la vida han tenido con nuestro pueblo. Vamos a luchar por la esperanza, vamos a luchar por Morena. ¡Feliz Navidad! Y que este próspero siguiente año, el día 15, el año 15, sea un año de prosperidad. Pero sobre todo, ¿saben de qué? De triunfo. ¡Viva Morena! Claro que sí, tenemos con nosotros también la presencia de un personaje conocido por todo lo balancanense, a nuestro amigo, a don Ambrosio González, para el cual le pedimos un fuerte aplauso. Que nos acompaña don Ambrosio, de aquí de la cabecera municipal. Claro que sí, también tenemos con nosotros a nuestro amigo más conocido, Pepe Chan, de San Pedro. ¡Bravo, Pepe! ¡Bravo, Pepe! Igual llega con nosotros a nuestro amigo Rafael Elías Sánchez Cabrales, para el cual vamos a brindarle un fuerte aplauso, que está llegando aquí a este estrado. ¡Ánimo, Rafa! Te vas a poner de tarde, Rafa. Una multa para... Vamos a lo que nos trajo a este evento, a escuchar la asamblea informativa de Morena, presidida por el presidente del Consejo Nacional de Morena, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para el cual le brindamos un fuerte y caluroso aplauso. Amigas, amigos de Balancán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, estar aquí en Balancán, que es de los municipios más apartados y también de los más olvidados de Tabasco y del país. ¿Cómo? Por eso me da gusto estar con ustedes, venir a visitarles, y les agradezco porque la mayoría de ustedes vienen de comunidades, de ejidos, de pueblos. Han dejado sus labores el día de hoy para asistir a este acto, a pesar de el sol. Y eso es muy importante. Les diría que es lo más importante de todo, la presencia de ustedes. Decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso muchas gracias de todo corazón por estar aquí. Yo vengo a informarles que nosotros seguimos luchando, porque no estamos conformes con lo que está sucediendo en el país. No podemos
aceptar esta amarga realidad. No podemos aceptar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Esta dictadura disfrazada que oprime al pueblo de México, que lo tiene postrado en la pobreza. Este es un régimen que solo beneficia a una pequeña minoría, con el sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ustedes no solo lo saben, lo padecen. Los últimos 30 años que se viene aplicando la llamada política económica neoliberal, en vez de progreso, ha habido retroceso. Y se puede constatar aquí en Balancán y en Tabasco y en todo el país, no ha habido progreso en los últimos 30 años. El neoporfirismo. Miren cómo está la situación en Balancán. Los ejidos, los pueblos abandonados. Mucha gente de Balancán, sobre todo jóvenes, se han tenido que ir a buscarse la vida, arriesgándolo todo a otras partes, y muchos del otro lado de la frontera, con buenas tierras, con agua en abundancia, pero en el abandono, sin ningún apoyo. Hace algún tiempo decía yo que cuando empecé a visitar los ejidos del Plan Balancán, todavía había agricultura, había ganadería, y los ejidatarios veían pasar a los centroamericanos, a los guatemaltecos, hondureños, que iban a buscar trabajo a Estados Unidos, y se veía pasar a la gente de los países centroamericanos en busca de trabajo. ¿Quién iba a pensar que al poco tiempo también la gente de Balancán, de Tabasco, iba a hacer lo mismo? Emigrar y abandonar sus comunidades, sus pueblos, para buscarse la vida en otros lados. Por eso no se puede hablar de que haya progreso. Ahora hay millones de mexicanos en la pobreza, y también por eso mismo es que se desató la inseguridad, la violencia. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque se abandonó al pueblo, se le canceló el futuro a millones de mexicanos, sobre todo a los jóvenes. En 30 años no ha habido crecimiento económico, no se generan empleos, no se atiende a los jóvenes, y ahora estamos pagando las consecuencias. Por eso necesitamos seguir adelante, seguir luchando hasta lograr un verdadero cambio, y no resignarnos a la mala vida, no aceptar vivir así. Esto que está sucediendo no es por el destino, por la fatalidad, por la mala suerte, porque Dios quiere. Dios no quiere que nadie sufra. Esto es por el mal gobierno y por la corrupción que impera, que reina en el país. Y
Y este mal tiene remedio si entre todos y desde abajo logramos un verdadero cambio. Ese es el propósito que tiene nuestro movimiento. Y pensamos que se va a lograr ese cambio más temprano que tarde. Lleva tiempo, no es fácil. Nos han robado 2 veces la presidencia de la República porque a los de la mafia del poder no les conviene que esto cambie, porque a ellos, aunque le vaya mal al pueblo, aunque le vaya mal al país, siempre les va bien. Por eso nos han cerrado el paso, pero se han equivocado pensando que nosotros íbamos a hacernos a un lado, que nos íbamos a jubilar, que nos íbamos a rendir, que nos íbamos a vender. Y seguimos adelante. Y vengo a decirles, vamos a seguir luchando, no nos conformemos con este régimen corrupto, de opresión, de injusticias, de privilegios. Pensemos no solo en nosotros, pensemos también en los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Si nosotros no luchamos, ¿qué se les va a dejar? Si ya se están robando hasta la herencia de las nuevas generaciones, ya vaciaron al país, ya entregaron las empresas públicas, Teléfonos de México, los ferrocarriles nacionales, las minas de oro, de plata, de cobre. Están sopiloteando porque quieren quedarse con el petróleo, con el gas, con la industria eléctrica. Ya qué cosa va a faltar. Solo que aprueben una ley dando a conocer que vamos a ser esclavos los mexicanos en nuestra propia tierra. Por eso tenemos que luchar, no rendirnos, seguir adelante y entender este movimiento, esta asoleada, todo este esfuerzo, todo este sacrificio. No es en vano. Si nosotros no vemos el triunfo, le vamos a dejar avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros. Eso es lo que tenemos que pensar. Esto es sembrar y va a haber cosecha. No sabemos si nos va a tocar a nosotros cosechar o a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero no es en vano todo esto que estamos haciendo. Y a eso vengo a Balancán, a invitarles a seguir adelante. Vengo también a decirles que les quede claro que si se da el cambio, si logramos establecer un gobierno honrado, van a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero no poco, bastante. Vamos a poder sacar de la pobreza a millones de mexicanos. ¿Por qué digo que se van a mejorar las cosas? Y bastante. ¿Por qué se va a ver el progreso? ¿Por qué aseguro de que va a haber empleo y que se va a lograr el rescate del campo y va a haber derecho a la educación, a la salud, al bienestar? ¿Por qué lo afirmo así? Porque México tiene muchos recursos, muchas riquezas. El problema de México es que esas riquezas no se distribuyen con justicia, se destinan a beneficiar a una pequeña minoría. Cuando hay un gobierno honrado, lo que es de todos se va a distribuir con justicia. No es cierto que no haya presupuesto, hay bastante presupuesto público, dinero de todos. Ya se aprobó para que el año próximo, en unos días más, se empiece a ejercer el presupuesto del 2015. 4.600.000.000.000. Y somos 27 millones de familias en el país.
si ese dinero se dividiera en partes iguales, alcanzaría para entregar 15,000 pesos mensuales por familia. Pero eso no sucede, porque se queda el dinero arriba. Se roban una buena cantidad del presupuesto. Yo calculo que se roban por lo bajo el 10% del presupuesto nacional. Puede parecer poco, pero estamos hablando de 4.600.000. 10% son 460.000 millones de pesos. Eso es lo que se roban los políticos de México cada año. 460.000 millones de pesos. No hay una banda en el país que robe tanto como lo que roban los políticos de México. Y no crean ustedes que así es en todo el mundo. Desgraciadamente, México es de los países con más corrupción en el mundo. Hay países donde no hay corrupción. Suecia, Dinamarca, muchos otros países. Y donde no hay corrupción, no hay pobreza. Hay clase media, hay parejura. Aquí el problema que tenemos es que hay mucha corrupción y por lo mismo mucha pobreza. Imagínense ustedes si se roban 460.000 millones cada año. Ahora que detuvieron al Chapo me preguntaron que si qué opinaba. Dije que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, porque iba a seguir funcionando la banda que más daña al país, el cártel que más daña a México, el cártel de Los Pinos, que encabeza Peña Nieto. Y esto ni siquiera lo pensamos, porque nos tienen bien manipulados. Nos han hecho creer que el ladrón es el que se roba una gallina, el que se roba un pavo. Los grandes ladrones ni siquiera pierden su respetabilidad. Y ese es el peor de los males. Hasta se les rinde pleitesía. Hay quienes todavía le dicen a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Esas son las cosas que tenemos que quitarnos de la cabeza. Esas telarañas. Aprender la lección sencilla, breve. El peor de los ladrones es el político corrupto. Manténlo enfocado. No lo olviden. Que no se ve, pero el peor de los ladrones es el político corrupto. Y nada dañado más a Balancán, nada dañado más a Tabasco, nada dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Ahora, por ejemplo, ya cundió la corrupción, una epidemia de corrupción por el mal ejemplo de Peña Nieto. Se ha dedicado a entregar contratos de obras a sus socios, a sus amigos, a sus compadres. Ustedes seguramente saben del escándalo que se dio a conocer en la prensa internacional, no en México, porque aquí tienen bien apergollados a los medios de información, sobre todo la televisión. Pero se dio a conocer que un contratista favorito de Peña Nieto le entregó una casa en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, una mansión que vale 125 millones de pesos. Y el mismo contratista Hinojosa le dio otra casa de campo, de descanso, al actual secretario de Hacienda, Videgaray, 10 millones de pesos. Hace un momento en Tenosique recordaba yo, para que se den cuenta
del daño que causa la corrupción. Cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, entre otras obras, construimos 2 hospitales de especialidades. Un hospital en la delegación Iztapalapa de 150 camas. Costó 375 millones. Equipado. Ahí está el hospital. Casi al mismo tiempo, siendo gobernador Peña Nieto del Estado de México, construyó un hospital en el municipio de Zumpango del Estado de México para 125 camas, 8,000 millones de pesos. El que nosotros construimos, lo repito, 150 camas, 375 millones. El que construyó Peña, 125 camas, 8,000 millones. 20 veces más. ¿Quién construyó el hospital de Zumpango? Hinojosa, el mismo constructor favorito de Peña Nieto. Ese es el problema, la corrupción. No es que no haya dinero, es que hacen una escuela y la cobran 3, 5, 10 veces más de lo que vale. Hacen un hospital igual, una carretera, es una gran robadera. Ayer puse en mi Face, lo dije también en Jonuta, tengo información que se quieren robar los terrenos del antiguo aeropuerto de Palenque, donde funcionó el aeropuerto de Palenque durante los últimos 50 años, que deben de ser como 400 hectáreas. Ya están haciendo trámite los políticos corruptos de Chiapas, se quieren quedar con esos terrenos. Es una robadera por todos lados. Por eso tengamos confianza, no está tan complicado, es una decisión nada más, no permitir la corrupción. Imagínense cuánto se podría hacer si evitamos que se roben esos 400,000 millones cada año. Habría dinero para el desarrollo, para crear empleos, para sacar al campo del abandono en que se encuentra, para fijar precios de garantía para los productos del campo. Habría dinero para el desarrollo del país. Y lo otro que se tiene que hacer, que tampoco está muy complicado, es cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. ¿Quién mantiene al gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. Gobierno parasitario, faraónico. Imagínense, diputados que ganan 300,000 pesos mensuales, senadores 500,000 pesos mensuales, ministros de la Corte 600,000 pesos mensuales, los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, 1,000,000 de pesos mensuales de pensión. Aquí a lo mejor en Balancán no se sabe, no porque no quieran saberlo, sino porque esta mafia, ya lo dije y lo repito, controlan los medios de información. Esto no lo van a ver ustedes nunca con López Dóriga ni con Loret de Mola. Pero Peña se atrevió a comprar un avión que vale 7,500 millones de pesos. Un avión de lujo para 280 pasajeros. Nada más piensen que en un autobús se trasladan cuando mucho 50 pasajeros. Esto es para 280 pasajeros que no van a ir apretados como se van en el autobús, porque tiene salas de junta,
tiene restaurante, tiene dormitorios. Es para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. No hay en el mundo un presidente, un primer ministro, un jefe de Estado con un avión así. 7.500 millones. Y todavía salen los del Estado Mayor Presidencial a informar de manera cínica que como ya va a llegar el nuevo avión y no entra en el hangar presidencial donde estacionan los aviones del gobierno, van a ampliar el hangar presidencial. Ya lo están haciendo. Cuesta la obra de ampliación del hangar presidencial 1.000 millones de pesos más. ¿Quién creen ustedes que está haciendo esa obra? Hinojosa. Qué desca... Más el mantenimiento, la operación de ese avión. Estamos hablando como de 10.000 millones. Esa extravagancia de este pequeño faraón acomplejado y corrupto de Peña Nieto. Un reverendo ladrón. Tienes toda la razón tú. Todo lo que estás diciendo. Por eso tenemos que seguir adelante. Y a eso vengo a Balancán a decirles, vamos, adelante. Aquí hay que hacerle honor a Luis Felipe Domínguez. ¿Saben ustedes que cuando la revolución, cuando luchó contra la dictadura porfirista Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, aquí, la zona de Los Ríos y en Balancán, tuvieron mucho apoyo en ese entonces? Hasta los hacendados de Los Ríos protegieron a José María Pino Suárez. Lo cuidaron, lo ocultaron en sus haciendas. Aquí estuvo José María Pino Suárez y de aquí surgió Luis Felipe Domínguez, que fue gobernador de Tabasco. ¿Y saben por qué? Hay que recordarlo, entre otras cosas. Era de aquí de Balancán. Fue el que abolió la esclavitud en Tabasco. Porque eso no se sabe. Siempre cuando se habla de la abolición de la esclavitud, se piensa que abolió la esclavitud Miguel Hidalgo en 1810. ¡No! El cura Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, es decir, llamó a que se aboliera la esclavitud, pero no se logró eso. Pasó desgraciadamente mucho tiempo, un siglo más, 100 años más, hasta 1915, que un ciudadano de Balancán, Luis Felipe Domínguez, 1915, dejó abolida la esclavitud en Tabasco. Hace poco, hace 100 años. Por eso tenemos que seguir luchando, no permitir regresar a épocas superadas. Tenemos que seguir luchando para que haya justicia y haya libertades, como lo merece el pueblo de Balancán, el pueblo de Tabasco. Y vengo a también pedirles que nos ayuden. Aquí en Balancán tenemos como representante a Heradio González, que es nuestro representante. ¡Bravo, Heradio! Sí lo conocen, ¿verdad? Ayúdenlo. No lo dejen solo. ¿Saben por qué? Les pido que lo ayuden. Porque estos mañosos, corruptos,
tienen un truco bien ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego cuando necesitan los votos, compran los votos, trafican con la pobreza de la gente. Eso es como comprarle la libertad al pueblo. Da mucho coraje porque ellos empobrecen a la gente y luego, como si la gente fuese una mercancía, les compran su voluntad, les compran su conciencia, les compran sus votos con migajas, con dádivas, como impusieron los de la mafia del poder a Peña Nieto, a billetazos. Cuando ya sintieron que le iban a ganar, se reunieron los gobernadores del PRI en Toluca, el Estado de México, y tomaron la decisión de comprar 5 millones de votos en las zonas más pobres del país. Nosotros ganamos en las ciudades,